os decía, voy a comentaros cómo utilizar los laboratorios de la escuela para lo que tiene que ver con nuestras prácticas desde vuestro ordenador. Tenéis dos formas fundamentales. Una es mediante SSH, especialmente interesante para quien trabajéis en Linux, porque de esa manera podéis compartir también, podéis ver en vuestra pantalla todo lo que está en el ordenador remoto y lanzar las aplicaciones sobre vuestra pantalla y demás. Y WebVNC, que vais a utilizar o que vais a poder utilizar desde dentro del navegador, y lo que va a hacer es lanzar una aplicación JavaScript dentro del navegador que se va a conectar a un servidor en el laboratorio, va a ser en general un servidor virtual, y en el laboratorio, en esa pantalla todo lo que hagáis lo estáis haciendo en realidad en ese servidor, en ese ordenador, perdón, virtual en el laboratorio, y tiene un entorno que es básicamente el mismo que el del laboratorio. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero que voy a comentar es cómo acceder al servidor, perdón, estoy diciendo todo el rato servidor, cómo acceder al ordenador del laboratorio, a un ordenador del laboratorio mediante SSH. El motivo es que, porque incluso si vas a acceder luego normalmente mediante VNC, necesitas primero poner una contraseña para VNC. Eso lo hacemos mediante SSH. Entonces, como os decía antes, si tú tienes un ordenador con Linux, ya te viene con SSH, no tienes que hacer nada, quizás instalar el paquete SSH, pero lo más probable es que ya lo tengas incluido. Si tienes un ordenador con Windows, en esta parte de aquí, del sitio web de los laboratorios, tenéis información sobre PuTTY. PuTTY es una herramienta que permite ver cómo, que permite conectarse mediante SSH a otras máquinas. Entonces seguís un poco las instrucciones y os podréis conectar mediante SSH al ordenador remoto. Como yo tengo Linux, pues me voy directamente a un terminal. Voy a crearme una pantalla nueva y me voy a conectar aquí mediante SSH. Lo que voy a necesitar es saber a qué máquina me conecto. En PuTTY os pasará igual. Para saber a qué máquina me conecto, podemos utilizar varios mecanismos. Yo suelo utilizar este, que es ver los fingerprints o las huellas digitales de las máquinas del laboratorio. ¿Qué es la huella digital? Pues es un numerito, en realidad una cadena de texto, tal como lo vemos, que me va a permitir comprobar si la máquina a la que me estoy conectando es realmente la máquina a la que creo que me estoy conectando, para evitar ataques de persona interpuesta. Pero la parte interesante es que aquí tenemos un listado de las máquinas que hay en el laboratorio, tanto máquinas virtuales que veis al principio como máquinas físicas que hay después. Yo voy a elegir una máquina física, normalmente están todas arriba, pero podéis probar en alguna y a lo mejor no lo está, pues nada, probáis en otra. Entonces, por ejemplo, voy a elegir esta para probar. Entonces me vengo a donde tenía el terminal y veis que me está diciendo al conectarme mediante SSH, escrito aquí SSH y el nombre de la máquina, veis que me está diciendo el fingerprint es este. Bueno, pues este fingerprint debería coincidir con el que acabamos de ver en el fichero. Por ejemplo, veis en qué acaba, T más U, W, lo miramos aquí y veis que acaba efectivamente T más U, W. Podéis comprobar todos los demás caracteres si queréis. Bien, volvemos al terminal, le digo entonces que estoy seguro de que me quiero conectar y ya me he conectado al laboratorio, me está dando la bienvenida, este mensaje ya me lo ha dado la máquina remota. Lo único que tenemos que hacer ahora, si vamos a trabajar después con VNC, es cambiar la contraseña de VNC. Para eso ponemos VNC passwd, le doy a Enter y me va a pedir la contraseña que yo quiero usar para conectarme mediante VNC. Voy a ponerla. Y me la pide otra vez para comprobar que no me he equivocado. A esto basta con que le digáis que no queréis una contraseña de solamente ver. Y ya está, ya tenemos la contraseña puesta. Para los que estén trabajando en Linux, en realidad aquí lo que tienes es un entorno SSH en el que estás ejecutando comandos en la máquina remota y si lo tienes bien configurado puedes hacer cosas como esta. Por ejemplo, Emacs es un editor que yo uso bastante.
Lo lanzo y me lo está lanzando en la máquina remota, pero la interfaz me la va a mostrar en mi propio ordenador. ¿Veis cómo me lo ha lanzado aquí y yo puedo ahora trabajar con él en mi propio ordenador, aunque en realidad estoy en el ordenador remoto? O sea, lo que ocurre es que estoy viendo la interfaz de la herramienta en mi ordenador, pero la herramienta está en el ordenador remoto. De esta misma forma podéis lanzar, por ejemplo, PyCharm, el editor que os recomendamos para trabajar, o cualquier otra cosa que queráis. Y podéis lanzar varios terminales de esta manera con varios SSH en el entorno remoto también, de forma que podéis tener, igual que hacéis en el laboratorio, un editor donde estáis trabajando y en otro SSH estáis, por ejemplo, ejecutando Django con lo que estáis probando. Yo diría que quien trabajéis en Linux podéis probar esta forma de funcionamiento. Quizás os resulte interesante. Hay que tener en cuenta también que a veces el terminal va de todas formas, o sea, la interfaz gráfica va un poco lenta dependiendo de la conectividad que tengáis y cómo esté de cargada la máquina en la que estéis trabajando. En cualquier caso, para la gente que se vaya a conectar mediante web VNC, lo único que tiene que hacer es ejecutar este comando VNC password y después salir. Exit. Y en principio esto es lo único que vais a tener que hacer mediante SSH. El resto lo vamos a hacer en el navegador. Entonces me vuelvo al navegador, me vuelvo a las páginas del laboratorio y me voy ahora al enlace de acceso a web VNC que tenéis aquí. Pues clic con él y ahora tengo que poner mis credenciales. Estas credenciales no son las que acabo de crear, sino son las credenciales en el laboratorio. Entonces tenéis que poner la cuenta que tengáis en el laboratorio con la contraseña que usáis normalmente cuando os sentáis en las máquinas del laboratorio. Le podéis poner una resolución, la que queráis, más grande, más pequeña, para que os salga mejor o peor después en la pantalla. Simplemente os saldrá más grande, más pequeño, ya vais probando. Y ahora se está lanzando una máquina virtual para mí en el laboratorio, a la que voy a acceder mediante web VNC. Vamos a esperar un poquito a que lo haga. Allá vamos. Ahora lo que ha ocurrido es que tengo ya la aplicación no VNC instalada en mi ordenador. En realidad no la he instalado, sino que dentro del navegador se ha descargado la aplicación JavaScript y la tengo ejecutando dentro de esta pestaña. Ahora no me queda más que usarla. Tengo por aquí algunos parámetros de configuración, como convertir a pantalla completa si me interesa, o aquí decir cómo quiero que haga el escalado de la interfaz que se va a encontrar en la máquina remota. Yo normalmente estoy utilizando local scaling, que quiere decir que el escalado se hace localmente. Probad vosotros a ver qué os va mejor en vuestro ordenador. Bueno, pues una vez que hemos cambiado algo en la configuración, si queremos, le damos a conectar. Y ahora tenemos que poner las credenciales que acabamos de crear, la contraseña que acabamos de crear con VNC Password cuando hemos hecho SSH a la máquina remota. Vamos allá. Y ya estamos. Esto es la máquina remota. Lo que me está saliendo en mi pantalla es la máquina remota a la que estoy entrando. En la parte de la izquierda tenéis el menú de VNC por si tenéis que cambiar alguna configuración. Aquí, por ejemplo, podéis volver a hacer la pantalla más grande si queréis, podéis cambiar la configuración de escalado si os hace falta o cualquier otra cosa. Y os daréis cuenta que la interfaz que yo veo aquí no es exactamente la misma que la que veis en el laboratorio, porque aquí se usa un gestor de ventanas un poco más ligero, XFCE, si no recuerdo mal, y tiene algunas cosas un poquito diferentes de la interfaz gráfica que utilizáis en el laboratorio. Pero para lo que a nosotros nos hace falta, pulsamos el botón derecho y tenemos el menú más básico de las cosas que normalmente vais a necesitar. Por ejemplo, aquí tenemos todas las aplicaciones y aquí tenemos abrir un terminal, que es lo que tendríais que hacer, por ejemplo, para ejecutar una aplicación de Django. Bueno, pues la lanzamos y ya está. Como os decía, tenemos aquí todas las aplicaciones también. Cada vez que lancéis cualquier aplicación, vamos a coger alguna por aquí que no sea muy grande, por ejemplo, no sé, una calculadora, pues me lanza la calculadora en el escritorio remoto que estoy viendo en la pestaña de mi navegador. Repito, todo lo que hagáis en esta pestaña lo estáis haciendo de verdad en la máquina virtual que se ha creado para vosotros en los laboratorios.
La cuenta que tenéis allí es la misma cuenta de los laboratorios. Únicamente, voy a dejar la calculadora, si os fijáis os ha metido en la carpeta escritorio, pero podéis poner cd ... y os vais a la cuenta normal. Esta es mi cuenta normal allí. Por ejemplo, aquí en la carpeta cursos web, pues tengo las cosas de la asignatura, entre ellas el directorio code con el código de la asignatura. Podéis utilizar naturalmente también, si queréis, un gestor de ficheros, por ejemplo aquí, y podéis trabajar de esa manera si preferís. Y repito, todo lo que estáis viendo aquí es lo que tenéis en el laboratorio. Y en principio eso es todo por mi parte. Creo que no me dejo nada importante. Entonces voy a repetir muy rápidamente los pasos a seguir. Me voy al laboratorio, a la página web del laboratorio. Lo primero, mediante SSH, tenéis que cambiar la contraseña de VNC. SSH lo podéis utilizar desde Linux directamente o en Windows podéis instalaros PuTTY. Primero tenéis aquí un enlace. Os conectáis mediante SSH y ejecutáis el comando vnc-passwd, que os va a cambiar la contraseña de VNC. Os la pedirá 2 veces, la escribís y al final os preguntará si queréis una para visualizar, le decís que no, o miráis un poco en el manual a ver qué significa eso mejor. Y cuando hayáis terminado, escribís exit, con lo cual ya salís de la conexión SSH que teníais, y ya podéis empezar a utilizar WebVNC. Para eso os vais a esta opción, dentro de la página de los laboratorios de la escuela, y seguís instrucciones. Lo primero que os va a pedir son las credenciales del laboratorio, las que usáis normalmente cuando os sentáis en el laboratorio. Y después ya cuando salga no VNC, la aplicación JavaScript que corre dentro del navegador para conectaros mediante VNC, os va a pedir la contraseña que habéis creado con vnc-passwd. Ponéis esa contraseña y entráis en el entorno del laboratorio, que es exactamente igual, solamente que el gestor de ventanas es un poquito diferente. Un poco más ligero. Recordad, con el botón derecho lanzáis el menú donde tenéis normalmente las aplicaciones que necesitéis. Y esto es todo, por mi parte.